Ok, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase. Espero que ya se esté viendo ahí la diapositiva. Ok, jóvenes. Sigue llegando la gente. Muy bien. Ok, en la clase anterior entonces vimos el método gráfico y el método de disección para calcular raíces. El método gráfico habíamos visto que era un método que no servía para tener una visión global del comportamiento de la ecuación en los entornos de la raíz o las raíces. Y ya con el método de bisección podemos mejorar la precisión, ¿no?, generando iteraciones sucesivas, subdividiendo los intervalos en mitades. Vimos que ese método era relativamente lento. Entonces, vamos ahora a ver el método de la regla falsa, que acelera un poco el procedimiento del método de bisección. Entonces, vamos a partir del principio de que la raíz va a estar más cerca del extremo del intervalo donde el valor de la función en valor absoluto sea menor. Es decir, donde el valor de la función esté más cerca del eje de las X, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, el valor de f de A está mucho más cerca al eje de las X que el f de B. Por lo tanto, la raíz, teóricamente, va a estar más próxima del intervalo donde se cumpla esa situación. Es decir, donde el valor de la función sea menor, ¿sí? En este caso, f de A es menor, por lo tanto, la raíz está más próximo del extremo A, ¿sí? Ok, esa situación o esa consideración tenemos que incluir en la ecuación de iteración, puesto que el método de bisección simplemente calcula el valor medio, ¿no? Y acá lo que tenemos que hacer es calcular la media ponderada, es decir, tenemos que ponderar cuál de los valores de la función es menor. Entonces, para esa situación, lo que se hace en términos prácticos es trazar una línea recta uniendo los extremos de la ecuación en el intervalo dado, ¿no es cierto? F de A y F de B, trazamos una recta donde intersecta esa recta al eje de la X, en este caso, será entonces nuestra primera aproximación. Y por lo tanto, el valor obtenido se lo conoce como la falsa raíz, ¿no? Raíz de la falsa posición. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una ecuación adicional, que es la ecuación de la línea recta, para aproximarnos a la raíz. Entonces, de ahí deriva el nombre de método de la regla falsa, ¿no es cierto? Ok, entonces, una vez trazada esa recta y determinado el valor de x1, podemos colocar el valor de x1 en función del valor de A, ¿no es cierto?, más un cierto incremento delta x. Es decir, la distancia que hay entre A hasta x1 lo vamos a denominar entonces delta x, ¿sí? ¿Cómo determinamos el valor de delta x? Simplemente haciendo una relación de triángulo, ¿no? Podemos hacerlo de esa forma, que corresponde con una interpolación lineal. Entonces tenemos el valor de la función, tenemos el valor de delta x, el valor de la función en x1, entonces, el valor de f de a,
Le vamos a colocar un signo menos al valor de f de a para no trabajar con valores absolutos, ¿no? Lo vamos a colocar acá, fíjense, menos f de a. Ese signo menos lo que va a hacer es indicarnos que f de a está del lado contrario al de f de b, ¿sí? Y ahora podemos hacer relación de triángulo, ¿no? El valor de delta x es a su altura, ¿no? Como el triángulo mayor, ¿no es cierto? Esta distancia de acá va a ser ¿cuánto? B menos A. Como B menos A, entonces es A la suma de f de B más el negativo de f de A, ¿no? Y de ahí, haciendo trabajo algebraico, podemos determinar el valor de x en función de, de f de A y f de B, ¿no es cierto? Que es lo que se hace acá en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces acá tenemos el valor de delta x. Este valor lo incorporamos en nuestra ecuación, ¿no? De x1, que era el valor de a más ese incremento, y haciendo algún trabajo algebraico llegamos finalmente a la ecuación para x1 en función de los valores de a, b, f de a y f de b, ¿no? Que es lo que se quería, incorporar entonces en la ecuación el valor de f de a y f de b. Este valor es el valor de la media ponderada, ¿ya? Porque hemos incorporado el valor de la función en los extremos de este intervalo en la ecuación. Entonces, esta ya básicamente es la fórmula de la regla falsa en la primera aproximación. Si nosotros continuamos el procedimiento, ¿no? Generamos entonces nuestra ecuación genérica ya para cualquier iteración y. Entonces acá vemos gráficamente, ¿no? Tenemos nuestra primera aproximación, nuestra segunda aproximación, nuestra tercera aproximación, y ya no, este dibujo ya no nos permite identificar una cuarta iteración. Pero vemos claramente cómo las líneas rectas, que son las que estamos considerando como un parámetro para aproximarnos a la raíz, se están abatiendo cada vez más, ¿no es cierto?, hacia el valor de nuestra raíz. Y cada vez están más próximos al valor de la raíz, donde la raíz estará justamente en la intersección de nuestra ecuación f de x con el eje de las x. Ok, entonces esto ahora lo colocamos en el formato de un algoritmo, ¿no? Y básicamente es el mismo algoritmo que el del método de la disección, excepto en que varía la forma como se evalúa x, nada más. Todo lo demás es idéntico, ¿no? Tenemos como datos iniciales el valor de f de x y el intervalo AB que contenga por lo menos una raíz, ¿no es cierto? Es decir, que el producto de f de A por f de B sea menor a 0. Con el contador partiendo desde 0 hasta donde se satisfaga alguna condición o alguna tolerancia, calculamos entonces las aproximaciones de x. Cada vez que calculemos el valor de x, tenemos que verificar de qué lado o de qué subintervalo, ¿no es cierto? Porque hemos dividido el subintervalo en dos. En este caso ya no es en mitades, ¿no es cierto?, sino en las medias ponderadas. Entonces, de todas maneras, van a haber dos subintervalos y tenemos que saber de cuál de los dos subintervalos quedó nuestra raíz. Entonces, para ello hacemos el producto de f de a por f de x. Si ese producto es menor a 0, sabemos que estamos en el subintervalo de la izquierda. Entonces, el valor de a se repite, el valor de b se recorre al valor de x, y como se modificó b, también se modifica f de b, ¿no es cierto? F de a permanece el anterior. Si estamos en el subintervalo de la derecha, entonces significa que la raíz está entre el valor de x y el valor de b.
Por lo tanto, A ahora se recorre al valor de X, B se mantiene el valor anterior, y como se modificó A, se modifica f de A, ¿no? Que toma el valor de f de X. Ok, entonces básicamente es el mismo algoritmo, solo que ahora hemos incorporado los valores de la función. Eso hace con que nuestra tablita también sea un poco mayor, ¿no es cierto? Porque ahora necesitamos una columna para f de A y otra columna para f de B. Muy bien, vamos a evaluar ahora el mismo ejercicio que hicimos por el método gráfico y el método de disección, ¿no? Nuestra ecuación polinómica de tercer grado, y queremos calcular su raíz, que ya sabemos, ¿no?, del método gráfico, que estaba entre 1 y 2. De manera que f de A ahora tenemos que incorporar el valor en la ecuación y el valor de f de B. Entonces f de A vale menos 1 y f de B 5. ¿Sí? ¿De dónde sale f de A y f de B? De reemplazar, ¿no es cierto?, el valor de A vale 1 y B vale 2. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación y de ahí obtenemos el valor de menos 1 y el valor de 5 en el caso de x igual a 2. Ok. Entonces, vamos a tomar la misma tolerancia, ¿no?, de 3 cifras significativas para el error, para comparar el número de iteraciones con el método de bisección. ¿Sí? Ok, entonces en la primera iteración, cuando i vale 0, vamos a calcular el x1, que será igual al valor de a sub 0 por f de x sub 0, así será, perdón, por f de b sub 0, menos b sub 0 por f de a sub 0, todo dividido entre f de b sub 0 menos f de a sub 0. ¿Sí? Ok, a sub 0 y b sub 0 obviamente son los valores iniciales, ¿no? Esto es lo mismo, a sub 0 y b sub 0. Entonces, colocando los valores, tenemos que a sub 0. Por eso el siguiente término. Don Luis Felipe Chávez, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Se le habilitó su micrófono ahí, ¿no? Ok, continuamos entonces. Reemplazamos los valores, ¿no? A sub 0 entonces vale 1, f de b sub 0 vale 5, b sub 0 vale 2 y f de a sub 0 vale menos 1, dividido entre f de b menos f de a. Esto nos va a dar 7 sextos, que es aproximadamente igual a 1,16 y con 7, 6 y 7, ¿no? Que es el valor que tenemos acá. Si ese valor lo reemplazamos en nuestra ecuación, ¿sí?, obtenemos entonces nuestro f de x. Muy bien, entonces con esos valores calculamos o verificamos de qué lado quedó nuestra raíz. Entonces hacemos el producto de f de a, que en este caso tiene signo negativo, por f de x, que también tiene signo negativo. El producto entonces nos va a dar un valor positivo, es decir, mayor a 0. Si es mayor a 0, estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, el valor de a se recorre al valor de x y el valor de b se mantiene el anterior. F de a toma el valor de f de x y f de b se mantiene el anterior también, ¿no? Entonces tenemos acá que a se recorre al valor de x, b mantiene su valor, f de a toma el valor de f de x y f de b también mantiene su valor. Y con esos nuevos 4 valores calculamos la nueva aproximación, ¿no?, que nos da ahora 1,25, 311, 20, 33, 20. Nuevamente incorporamos ese valor en la ecuación y calculamos su correspondiente valor de f de x. Y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que aquí, en este ejercicio en particular,
el producto de f de a por f de x siempre nos va a dar positivo. Y por lo tanto, solamente a se va a ir modificando y tomando los valores de x, mientras que b se mantiene constante, lo mismo que f de b. Y f de a obviamente va a ir tomando los valores de f de x. Eso quiere decir que nos estamos acercando a la raíz solamente por un extremo del intervalo, ¿no? Como se vio acá en nuestro gráfico. Fíjense que la primera aproximación, que es esta recta, ¿no?, que está en negro, la siguiente aproximación será esta que está en azul, ¿sí? Y la siguiente aproximación será esta recta que está en amarillo. Entonces acá vemos claramente que la recta se está simplemente abatiendo, ¿no?, de uno de los extremos del intervalo, ¿no? Eso quiere decir que nos estamos aproximando en este gráfico, por lo menos, al valor de la raíz solamente por la derecha, ¿no es cierto? Que es más o menos lo que sucede aquí al revés en este ejercicio, ¿no es cierto? Porque nos aproximamos por A, es decir, por el lado izquierdo, y el valor de B permanece constante. Eso hace con que solamente tengamos información de un extremo del intervalo y del otro nos quedamos sin ninguna información, porque no se mueve el valor de B. Eso es, digamos, el defecto que tiene este método, ¿no? Es su defecto. Sin embargo, hemos mejorado la velocidad, ¿no es cierto?, de aproximación, es decir, con 7 iteraciones ya superamos, o el valor de nuestro error aproximado es menor a la tolerancia. En el método de la bisección, si no me equivoco, fueron 2 o 3 iteraciones adicionales, ¿no? Entonces hemos disminuido la cantidad de iteraciones. Eso hace con que, y además estamos utilizando los mismos datos básicamente, ¿no? Entonces, este método es un poco más eficiente que el método de bisección. Pero se desmejora en términos de que nos aproximamos a la raíz ahora solamente por un lado, ¿no? Mientras que el método de bisección se aproximaba a la raíz por ambos lados. Ok, para mejorar el comportamiento de este método, se introduce una pequeña alteración en su algoritmo, que es bien simple, ¿no? Que el producto del valor de la función, si en 2 iteraciones sucesivas el producto nos da un valor positivo, entonces dividimos ya sea el valor de f de a, si es que estamos en el subintervalo izquierdo, o f de b, si estamos en el subintervalo derecho, a la mitad. De esa manera vamos a forzar al método a pasarnos al otro lado del intervalo y aproximarnos entonces a la raíz por ambos lados. Entonces, eso está aquí aclarado en esta observación, ¿no? Entonces, el método de la regla falsa mejora la velocidad de convergencia de la solución, sin embargo, se aproxima a la raíz solo por uno de los extremos del intervalo. Ok, para modificar este comportamiento se introduce una pequeña modificación al algoritmo anterior. Dentro de cada uno de los condicionales se introduce un nuevo condicional anidado, ¿no?, que es el producto del valor de la función en 2 iteraciones sucesivas. Si ese producto es mayor a 0, significa que vamos a dividir ya sea el valor de f de a o de f de b. Ok, solamente para mejorar un poco la nomenclatura del método, se modifica el valor de f de a, se va a llamar ahora f mayúscula, y el valor de f de b, g mayúscula, ¿sí? De manera que nuestro algoritmo ahora va a quedar, ¿no?, la regla falsa mejorada se denomina ahora. Entonces, la única modificación que hemos introducido real, ¿no?, son estos dos condicionales que están anidados, ¿no es cierto? Este sería nuestro condicional principal y dentro de ese está este otro, ¿no? Lo mismo, este sería nuestro condicional principal y dentro de ese estaría este otro, ¿no? Por eso es que se llaman condicionales anidados. Entonces, lo primero que nos interesa es saber de qué lado quedó la raíz, que es el primer condicional. Y luego, después, nos preguntamos
si la función cambió de signo. Si no cambió de signo, entonces dividimos, si estamos en el subintervalo de la izquierda, el valor de f, ¿no? Donde f corresponde al valor de f de a la mitad. Si no es mayor a 0, quiere decir que se modificó el valor de la función, entonces acá deberíamos aclarar, ¿no? Si el producto de f de xy por f de xy más 1 es menor a 0, entonces f se mantiene el valor anterior, ¿no es cierto? Es decir, no se modifica. No lo colocamos porque digamos que es una condición obvia, ¿no? Porque acá solamente nos está diciendo que se divide f a la mitad si se verifica esta condición, ¿sí? Si no se verifica, entonces se mantiene el valor anterior. Ok, si estuviésemos en el subintervalo de la derecha, ¿no? Que es este primer condicional, entonces hacemos la otra condición, ¿no es cierto? Averiguamos si el producto de f de x cambió de signo o no en estas dos iteraciones sucesivas. Si cambió de signo, se mantiene entonces el valor de g. Pero si no cambia de signo, es decir, el producto es mayor a 0, entonces se divide el valor de g, que en este caso g va a ser el valor de f de b, ¿no? Se divide a la mitad. Ok, entonces simplemente el valor de f de a lo estamos llamando f por simplicidad, lo mismo que f de b lo llamamos g, pero el algoritmo de la regla falsa es básicamente el mismo. Ahora bien, como estamos preguntando si el valor de la función en dos iteraciones sucesivas cambia de signo, eso quiere decir que en la primera iteración, cuando i vale 0, ¿no es cierto? El segundo condicional va a ser ¿quién? Va a ser f de x 0, ¿no es cierto? Por f de x1, el valor recién calculado. Ahora, ¿quién es f de x0? Si no teníamos todavía calculado el valor de la función en la primera iteración. Entonces, para evitar ese conflicto, el algoritmo nos da que x0 sea el valor de a para la primera iteración. De manera que f de x0 entonces va a ser igual a f de a, ¿no? Entonces, aquí en la primera iteración, f de a por f de x1 converge si el límite cuando n tiende a infinito de... va a ser lo mismo, ¿sí? Ok, jóvenes. Entonces, vamos a verlo funcionando ahora este algoritmo en el ejemplo que hemos visto antes, ¿no es cierto? Vamos a ahora resolver el mismo problema con los mismos valores iniciales y con la misma tolerancia para comparar la cantidad de iteraciones que se hace por este método. Entonces, fíjense que como es la misma ecuación que la regla falsa, los valores iniciales son exactamente los mismos y por lo tanto el valor de x y f de x en la primera iteración son exactamente los mismos. ¿Sí? Entonces tenemos x1 y f de x1. Entonces hacemos el primer producto que va a ser f por f de x. Menos por menos da más, ¿no? Eso significa que estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no? Subintervalo derecho. ¿Sí? Luego hacemos el otro producto, que sería el f de x anterior por el actual. Como no tenemos el anterior, hemos dicho que adoptamos el valor, ¿no es cierto?, de f de a para f de x, para f de x0. Eso quiere decir que va a ser el mismo producto, ¿no es cierto? F por f de x, menos por menos, más. Entonces eso significa que como estamos en el subintervalo de la derecha, el valor que vamos a dividir va a ser el valor de g. Entonces, el valor anterior lo dividimos a la mitad. Y es lo que hacemos acá, ¿no es cierto? El valor de g, ¿no?, lo estamos dividiendo a la mitad. Antes era 5, ahora es 2.5. ¿Sí? Como estamos en el subintervalo de la derecha, el valor de a se recorre al valor de x, b se mantiene,
y f toma el valor de f de x. Y g, entonces, como hemos dicho, se divide a la mitad y volvemos a calcular nuevamente el valor de x y f de x. Ok. Tenemos entonces que hacer el primer producto para saber de qué lado quedó la raíz. Entonces, nuevamente, hacemos el producto de f por f de x. Y menos por menos nos da más. Nuevamente estamos en el subintervalo de la derecha. Y ahora hacemos el producto de f de x anterior por el actual. Es decir, tenemos acá ya los dos valores sucesivos. Entonces va a ser menos por menos nos da más. Por lo tanto, nuevamente el valor de g se vuelve a dividir a la mitad. ¿Sí? Eso lo hacemos en esta situación, ¿no es cierto? Tenemos 2.5, era el valor anterior de g, lo dividimos y nos queda 1,25. Como estamos en el subintervalo de la derecha, nuevamente el valor de a toma el valor de x, b se mantiene, f toma el valor de f de x y g se dividió a la mitad y nuevamente volvemos a calcular los valores de x y f de x. ¿Sí? Ahora observamos que f de x ahora tiene un valor positivo, ¿no es cierto? De manera que el producto de f por f de x nos va a dar negativo, ¿no es cierto? Y el valor de f de x anterior por el actual, ¿no es cierto? Que va a ser menos por más, también nos va a dar menos. El primer condicional nos dice que estamos en el subintervalo de la izquierda. Y el segundo condicional nos dice que el valor de f se mantiene, ¿no? No se divide a la mitad, ¿no? Entonces nos vamos en nuestra siguiente casilla. Como estamos en el subintervalo de la izquierda, el valor de a se mantiene, el valor de b ahora toma el valor de x, ¿no es cierto? Ya nos estamos aproximando por ambos lados de la raíz. El valor de f no se divide a la mitad, ¿no es cierto? Se mantiene el valor anterior. Y el valor de g toma el valor de f de x. ¿Sí? Y ahí tenemos nuevamente los cuatro valores para calcular nuestra aproximación de x4 y f de x4. Y nuevamente generamos, ¿no?, todos los condicionales para saber de qué lado quedó la raíz y si se divide el valor de f o el valor de g. Entonces se repiten esos valores y continuamos el procedimiento. Ok, lo que observamos aquí entonces es lo siguiente, ¿no? Este procedimiento ya mejoró el comportamiento de la regla falsa porque ahora nos aproximamos a la raíz por ambos lados de la ecuación. Es decir, a y b ahora se están modificando. La segunda constatación es que, fíjense, en 4 iteraciones ya nuestra tolerancia disminuyó, el error aproximado disminuyó a un valor menor que nuestra tolerancia. Entonces se necesitaron solamente 4 iteraciones para alcanzar la tolerancia, lo que en el ejercicio anterior se necesitaron 7 iteraciones, ¿no es cierto? 7 iteraciones acá. Y el valor del error es mucho menor al error que se había obtenido con 7 iteraciones en el método de la regla falsa. Eso quiere decir que hemos llegado a un valor de x más próximo al valor de la raíz. Y por lo tanto, el valor de f de x es un valor casi cero, ¿no es cierto? Porque la raíz la estamos buscando sobre el eje de la x. Entonces, ya el valor de x casi hace que f de x sea igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ya es un valor con un error muy pequeño. Entonces, este método mejora el comportamiento de la regla falsa y además acelera el proceso de convergencia. Estos métodos que hemos visto hasta ahora, ¿no?, bisección, regla falsa y regla falsa mejorada, se denominan métodos de intervalo, ¿sí? Porque se necesitan un intervalo que incluya necesariamente a la raíz, ¿no?, para iniciar el proceso iterativo. Es decir, que se cumpla el teorema de Bolzano. Si
Esto hace, obviamente, que tengamos unos algoritmos relativamente elaborados, ¿no? Y los procesos de convergencia son relativamente lentos, ¿no? Ahora vamos a ver otro método, que es el método de la secante, que ya no pertenece a los métodos de intervalos, sino pertenece a los métodos denominados abiertos. Por lo tanto, ya no se necesita como dato inicial el intervalo de la raíz. Eso va a facilitar el algoritmo, lo va a hacer mucho más sencillo y además son procedimientos mucho más rápidos. La convergencia es mucho más rápida a la solución cuando son convergentes. Entonces vamos a dejar pasar a presentar la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido? Me dicen cualquier cosa, ¿ya? Entonces ahora vamos a presentar el método de la secante. Ok. Entonces el método de la secante ahora, ya como les decía, pertenece al grupo de métodos abiertos, ¿no? Entonces, acá nosotros lo estamos... ¿no? Aquí lo estamos diciendo, ¿no es cierto? En el segundo párrafo. Entonces, los métodos que se verán a continuación, dice, como el método de la secante y Newton-Raphson, son denominados métodos abiertos por no requerir de un intervalo inicial que contenga la raíz. Estos métodos tienen algoritmos sencillos y son muy rápidos en la convergencia a la solución. ¿Sí? Todo lo que dije anteriormente está en este primer parágrafo, ¿no? Ok, pasemos entonces al método de la secante. El método de la secante, en este método, es básicamente la misma ecuación que el método de la regla falsa. ¿Sí? Excepto que en la regla falsa necesitamos el valor de A y B que corresponden a un intervalo que incluye a la raíz. Acá ya necesitamos dos puntos, x menos 1 se lo denomina en método de la secante, y x0, ¿no? Que en el caso de la regla falsa se llamaban A y B, ¿no? Ahora se llaman x menos 1 y x0, los dos valores iniciales que necesita este método. Pero ahora estos valores iniciales no necesariamente incluyen a la raíz. Simplemente son dos valores cercanos a la raíz, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el método de la regla falsa. Y en la regla falsa es obligatorio que el valor de A y B incluyan a la raíz. Aquí los valores de x menos 1 y x0 son dos valores sobre el eje de las x, pero no necesariamente, no es obligatorio que incluyan a la raíz. Pueden incluirla, obviamente, ¿no? Pero no es obligatorio. Entonces, el algoritmo del método de la secante es súper simple porque es simplemente la iteración de la ecuación de la regla falsa, ¿no? Digo que es la regla falsa porque, fíjense, este es el valor de A, este es el valor de f de B, este sería el valor de B por f de A, ¿no es cierto? Y acá en el denominador sería f de B menos f de A, ¿sí? Entonces, básicamente la misma ecuación, solo que ahora no tenemos que determinar de qué lado quedó la raíz, ¿no es cierto? No hay ningún condicional que tengamos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el proceso es directo, es un proceso abierto, directo, ¿no? Entonces, así como el algoritmo es mucho más sencillo, también la programación de este método es mucho más sencilla, ¿no? No necesitamos generar estos condicionales. Ok, ahora vamos a ver el comportamiento de este método en el mismo ejercicio que resolvimos por los métodos de la regla falsa. Entonces vamos a hacer la comparación, ¿no? Vamos a trabajar sobre la misma ecuación para comparar. Ahora el valor de A lo estamos denominando x menos 1 y el valor de B x0, ¿sí? Simplemente para efectos de comparar estamos eligiendo los mismos valores de A y B, ¿no? Para x menos 1 y x0. Pero como les digo,
no es obligatorio que los valores de x incluyan a la raíz. En este caso, simplemente por efectos de comparación, lo estamos tomando iguales. Y también la tolerancia la hemos tomado la misma, es decir, 3 cifras significativas para el error. Entonces tenemos los 4 valores, ¿no es cierto? El valor de x menos 1, que es 1, y el valor de x0, que es 2. F de x menos 1, que vale menos 1, y f de x0, que vale 5. Entonces, con esos 4 valores, iniciamos el cálculo de nuestra raíz. Entonces, el valor de x1 va a ser x menos 1, que es 1, por f de x0, que es 5, menos x0, que es 2, por f de x menos 1, que es menos 1, dividido entre 5 menos menos 1. Y eso nos da, como es la misma ecuación que la regla falsa, nos da básicamente el mismo valor, ¿no es cierto? El mismo valor para x y para f de x también, ¿no es cierto? Tenemos acá los dos valores que son idénticos a los que obtuvimos por la regla falsa. Solo que ahora, para la siguiente iteración, ¿no es cierto? Acá nos dio 0,57, 87, 0,3, 703. Para la siguiente iteración, para i igual a 1, ahora simplemente todos los subíndices se suman 1, ¿no? Entonces acá sería ya el valor de x0 por f de x1 menos x1 por f de x0 dividido entre f de x1 menos f de x0. Ok, entonces simplemente es volver a reemplazar los valores de x y f de x, ¿no es cierto? Estos dos valores más los valores anteriores, ¿no es cierto? Que serían estos de acá, x0 y f de x0, ¿no? Con estos de aquí generamos nuestra siguiente aproximación, x2, ¿sí? Y calculamos f de x2. Y así sucesivamente. Entonces el procedimiento es directo, no hay necesidad de hacer ninguna comparación, nada, ¿no? Y nos fijamos que en la quinta iteración ya el valor del error es menor a la tolerancia, ¿no? No sé, no me recuerdo ahorita, 97 creo que es. Ok. Entonces estábamos en esto, ¿no? Entonces, en la quinta iteración ya alcanzamos la tolerancia necesaria y se detuvo este proceso iterativo. Si lo comparamos con el método de la regla falsa mejorada, aquí aumentó, digamos, una iteración más, ¿no? Para alcanzar la tolerancia. Sin embargo, la tabla del método de la secante, fíjense, es mucho más sencilla. Son apenas los valores de x y f de x y el error, ¿no? Más una columna para el contador. Entonces, es muy sencillo. A ver, acá Hans Bartolomé dice, con los 3 métodos sale el mismo, ¿no, ingeniero? Dice, claro, los 3 métodos van a tender hacia la misma raíz, pero si ustedes se fijan, ¿no? Los errores aproximados son diferentes, ¿no es cierto? En el caso de la regla falsa, era un valor de f de x que estaba multiplicado por 10 a la menos 8, ¿no? Acá sería, ¿cuánto? 6 también, 3,46 por 10 a la menos 8. Es decir, que la aproximación por el método secante nos dio también una muy buena aproximación al valor de la raíz. En el método de la regla falsa simple, sin modificación, eso obtuvimos valores un poquito menos aproximados, ¿no? Entonces, el método de la secante, siendo un método mucho más sencillo de programar que cualquiera de los métodos anteriores,
nos da excelentes aproximaciones y además necesita, es decir, se acerca a la raíz muy rápidamente. Con pocas iteraciones ya tenemos aproximaciones excelentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces borramos esto y dudas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si es que hay. Si no, vamos a ir quedando por ahí. Solo hacerles recuerdo, vamos a parar primero la grabación. Vamos a parar la grabación. Hacerles recuerdo entonces de que la siguiente clase vamos a terminar ya este tema de raíces, porque nos queda solamente un método más para ver, que es el método de Newton-Raphson. Entonces, la próxima clase ya acabamos con este tema y ya estaríamos listos para nuestro primer parcial, ¿no? Que la fecha del parcial, hemos dicho por lo general, es una semana después de terminar el tema, ¿no? El tema correspondiente. Entonces, la próxima clase vamos a charlar, ¿no? Porque ahí vamos a terminar ya el tema. Carlos Mendoza pregunta, ¿dónde subo las clases grabadas? Las clases grabadas están en la plataforma, en una partecita donde dice ahí, a ver, ¿qué dice? Video de clases por fecha, dice, ¿no? Ahí en la plataforma ustedes se fijan y ahí ustedes hacen un clic en esa página, ¿no? Y les va a aparecer ahí todas las clases con las fechas correspondientes. Entonces, están todas las clases grabadas, van a estar ahí en esa página. ¿Ya? Entonces, les decía que la próxima clase charlamos sobre la fecha del examen. Yo inicialmente ya les iría proponiendo que este martes que viene hagamos una clase práctica, ¿no? Practicar todo lo que hemos visto hasta ahora, para que el día jueves, ¿no? Diéramos el primer parcial, ¿no? Jueves o el siguiente martes, ya lo vemos en la siguiente clase. Entonces ya vayan pensando, vayan practicando los ejercicios que hemos resuelto. Ya les he puesto un práctico también para que vayan resolviendo por los métodos anteriores. Ya la siguiente clase les voy a poner un práctico con el resumen de todos los métodos, ¿no? Que hemos visto y además con los temas anteriores. Ok, preguntas, algo que quieran que no esté muy claro, me comentan. A ver, acá Hans dice, en el examen, ingeniero, usted nos dirá qué método usar. Sí, en el examen les voy a decir, trabajen con tal método y les voy a indicar inclusive con cuántas cifras significativas deben considerar la solución para que ustedes sepan elegir bien ahí cuál es la opción correcta. ¿Sí? Eso sería entonces Hans. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Si es que no hay más preguntas, entonces quedamos por ahí y nos vemos el día jueves. Chau, chau para todos. Ingeniero. Ya, chau, chau. Hasta luego, ingeniero. Chao.